Mira quién vino, estoy muy contenta de recibirte, Karen. Karen Tepp, un aplausito para ella. Muchas militante, gracias, Juli. concejala de Ciudad Futura de Rosario y candidata a diputada nacional por Fuerza Patria. Así es. Merecidísimo, como nadie, como nunca nadie se mereció. ¿No? Bueno, gracias. Acá muy feliz, contenta de esta responsabilidad histórica. Primera mujer por parte de la provincia de Santa Fe que encabeza una lista de diputados por el Partido Justicialista. ¿De la historia? Sí. ¿De la historia de Santa Fe? Sí. ¿En serio? Sí. Viste que a veces que te dicen eso. Bueno, No, sí, tiene sentido, sí, pero sí, wow. un poco, no, tremendo. La verdad que sí. Bueno, los compañeros, el registro de mínima es desde la vuelta de la democracia, así que todo indicaría de que es así. Sí, de que es así. Pero bueno, sí. Bueno, Karen, justo me viene tan bien que hayas venido hoy. Teníamos esta cita programada desde antes de este triple crimen de Morena, Brenda y Lara. Yo trataba de abordar torpemente la cuestión hoy a la mañana, pero justo tenía algún recursito más, porque había estado leyendo el libro de Arlén Buchara, Rosario, perfil de una ciudad límite, que lo estamos por sacar, ediciones Futurock, que ya te mandaron tu ejemplar. Sí, está en viaje, nos cruzamos. Sí, el libro te está cruzaste viajando con para el- Rosario y yo vine Te para acá. cruzaste con el libro. Pero bueno, hay obviamente que es un libro que aborda la cuestión del narcotráfico. Ujú. Hay un capítulo específico sobre todo el recorrido de Ciudad Futura, de la organización de ustedes. Digo ustedes por si hay alguien que por ahí está mirando y no sabe bien, pero vos pertenecés a Ciudad Futura. Así es. Junto con Juan Monteverde, que por ahí es un poquito más conocido, Exacto. que acá vino un montón de veces, trajo Ya queso contó, del ya contó Tambo. lo que es Ciudad Futura un montón de veces Un montón por de acá. veces, pero nunca está de más que volvamos a contar esa experiencia, porque la verdad que yo, cada vez que vuelvo a pensar en ustedes y vuelvo a enterarme de cosas, la verdad que mi admiración es total. Gracias. Total. Gracias, muchas gracias. Y por eso te decía merecidísima, ¿no? La candidatura, porque aparte es una trayectoria que empieza con vos militando y con Ciudad Futura, ¿no? En ese momento se llamaba Giros. Así ¿Sigue es. existiendo Giros como tal? No. Cuando armamos Ciudad Futura fue como de alguna manera la fusión de dos movimientos sociales. Ok. El movimiento Giros y el movimiento 26 de junio. Perfecto. Y Giro- convertimos eso sí. en un partido de movimientos. O sea, nuestra práctica sigue siendo movimentista, pero ya con una herramienta electoral. Bien, con un partido. Pero empezaron, quiero decir, siendo unos jóvenes universitarios que hacían apoyo escolar en un barrio Así de es. Rosario, en un barrio como muy marginal de Rosario, y fueron creciendo haciendo de todo. Yo voy a querer ir a esa historia, si es que tenemos tiempo, pero bueno, algo interesante es que ustedes empiezan como con una plataforma, no tan estrictamente como plataforma, pero con unas temáticas que ustedes los movilizaban, y en el año 2012 hay una temática que se suma, importantísima y prioritaria también para pensar en Rosario y en hacer política en Rosario, que es el narcotráfico. Así es. Y que también empieza con un triple crimen que movilizó muchísimo a la ciudad y que además expuso una trama narco que estaba subterránea, pero que no era tan evidente y que a ustedes los involucró un montón. Contame un poco esa historia. Sí, fue el crimen La habrás de... contado un montón de veces, pero... No, sí, fue el triple crimen de Jere, Mono y Patón, militantes sociales del movimiento 26 de junio. Yo venía del movimiento Giros, que desde el año 2005 trabajábamos en la zona norte de Rosario, vinculados fundamentalmente a lo que eran el freno a los desalojos a las familias por el avance de la especulación inmobiliaria, la construcción de barrios privados, bueno, toda una zona que a nosotros nos daba con cómo iba llegando la rentabilidad de aquel momento al negocio inmobiliario, y en paralelo el movimiento 26 de junio, que venía con un trabajo más en el sur de la ciudad, bueno, ocurre el ¿Ustedes triple se crimen. conocían entre Nos ustedes? conocíamos, obviamente, teníamos militantes cruzados, Sí. viste, esas cosas, nada, las mismas facultades, las mismas movilizaciones y demás, pero bueno, veníamos como con caminos paralelos. Ocurre el triple crimen, Jere, Mono y Patón eran militantes sociales del barrio de Villa Moreno, un 1 de enero del 2012, estaban esperando a las pibas, a los amigos para ir a celebrar, entra una banda, los acribilla. Los acribilla con ametralladoras. Los acribilla con en la con plaza ametralladora. de Villa Moreno. Sí, en el club, en la canchita del barrio. Y a partir de ahí, como vos bien decís, empieza otra historia en la ciudad de Rosario. Porque, por supuesto, las crónicas periodísticas, las primeros que fue, es que eran soldaditos de una banda y que era un ajuste de cuenta.
hasta ese momento. Sí. Los registros y los crímenes que ocurrían en los barrios de Rosario eran conflictos interpersonales, ajuste de cuentas entre bandas, básicamente se matan entre ellos, con lo cual Sí. no es un problema de la no sociedad. No era un problema de la sociedad. Para nada. Bueno, toda la lucha por justicia, por Jere, Mono y Patón, y todo el trabajo de empezar a visibilizar que en realidad... Porque además, perdón, te hago esta aclaración, los narcos van y los matan porque se confunden de pibes. Exactamente, se confunden de pibes. Exactamente, se confunden de pibes. Estaban buscando a otra gente y bueno, ahí pasó. Y el libro que registra todo esto se llama Soldaditos de Nadie, Sí. que lo súper recomendamos. Registra un poco todo lo que es la historia de lucha por justicia, pero además por empezar a desentramar todo lo que estaba pasando en nuestra ciudad, porque claramente, bueno, el negocio ilegal de drogas y el consumo iba creciendo como en tantas otras ciudades, pero las víctimas la ponían los barrios, la ponían los pibes y las pibas de los barrios, la sangre se empezaba a derramar en esos barrios populares y a partir de ese triple crimen, bueno, empieza también a surgir qué está pasando en nuestros territorios, cómo el Estado está perdiendo presencia en esos territorios y están avanzando las economías narcocriminales que básicamente empiezan a gobernar y a configurar todos otros vínculos en ese territorio. Y nos terminó pasando que, digamos, a partir del triple crimen nuestros movimientos se acercan mucho más, ¿no? Sí. Entendimos que lo que también venían pasando en nuestras periferias eran dos caras de una misma moneda, porque la plata sucia de ese narcotráfico necesitaba lavarse. Y parte del lavado se daba en los desarrollos urbanísticos e inmobiliarios. Con los que entonces, sobre lo que ustedes ya nosotros venían veníamos denunciando y resistiendo. Y bueno, nosotros empezamos a entender todo esto, que había un modelo de ciudad que estaba en crisis y que teníamos que poder construir, más allá de las experiencias prefigurativas de nuestros movimientos, una necesaria alternativa política para la ciudad de Rosario. Ahí surge la idea de construir Ciudad Futura como partido para presentarnos a elecciones, para empezar a poner todos estos temas en agenda y también decir que había otro camino. Y la historia nos termina dando la razón de una manera, digamos, muy ejemplar, lamentablemente. El padre de uno de los pibes era Eduardo Trasante, que fue un símbolo, se convirtió en un símbolo de la lucha por justicia y nunca por venganza en nuestra ciudad. Era un pastor evangélico, fue concejal por Ciudad Futura y durante la pandemia lo matan en su propia casa. Entran y lo matan. Entran y lo matan. El 14 de julio del 2020. ¿Y él ya era candidato de ustedes? Él ya había sido concejal. Sí. En ese momento no lo era, pero digo, había sido concejal a partir de haberse... sí, convertido en un emblema, en un símbolo de justicia en buscando Rosario. Justicia para exactamente, para los sí, pibes, ¿no? Y con un mensaje que tenía que ver mucho con esto, ¿no? Con no la venganza, sino con entender de que él siempre lo decía, digamos, yo no estoy acá por lo que me pasó, sino porque quiero que a nadie más le pase lo que a mí me pasó. Y fue quien acompañó a todas las víctimas que se fueron sucediendo en la ciudad de Rosario, peleó para que en Rosario tengamos dentro de la municipalidad un espacio especial que es de acompañamiento y asistencia a las víctimas, porque bueno, claramente las víctimas están en condiciones de vulnerabilidad total, entonces se necesita ahí de una reparación, se necesita de que la familia muchas veces se tenga que ir de ese barrio a otro lugar, que claramente necesite asistencia jurídica. Bueno, la verdad que luchó mucho por todo eso y su crimen fue un crimen que fue claramente un mensaje mafioso. Avanza todo, la causa, quien de alguna manera es condenado, uno de los, no sabemos quiénes fueron los autores materiales del crimen, ni quiénes dieron las órdenes, pero sí tenemos los eslabones que fueron juzgados, que fueron los que permitieron la estructura operativa, la logística del crimen que se ordena desde la cárcel. El máximo responsable imputado en la causa por su asesinato, por ser parte de garantizar la logística, es el máximo proveedor de cocaína del sur de la provincia de Santa Fe. Por otro lado, en otra causa, aparece que Gustavo Shanahan, el empresario que nosotros veníamos denunciando por el avance de la especulación inmobiliaria en la ciudad de Rosario, que había firmado grandes convenios urbanísticos, estaba siendo juzgado por ser parte de la misma banda narco del peruano, que es el que fue condenado
por la muerte de Eduardo Trasante. Digamos, eso para nosotros fue como todo lo que veníamos denunciando, de que eran vínculos que aparecen con nombres propios. Y estaba condenado no por lavado de activos ya, sino directamente por ser el proveedor de los dólares para la compra y venta de drogas en el territorio rosarino. Ahora, esa es la historia es la historia de Rosario, que a nosotros nos atraviesa en la militancia propia, nada más y nada menos que por estar en el territorio. Claro, por estar ahí, por estar en los barrios, por haber conocido a los pibes a los que mataron, por después eso, tener como símbolo a uno de sus papás y que te maten a un compañero, que lo maten. Sí. Viene bien la entrevista, ¿no? Paremos un cachito porque te tengo que decir algo muy importante. Como te podrás imaginar, hay un montón de gente trabajando en este programa y en toda la programación de Futurock, por lo menos 60 personas. ¿Cómo hacemos para sostenernos? Por el aporte voluntario de por lo menos 15.000 personas. Y esta es la parte en la que yo te pido a vos, ahora que también te sumes. Es muy fácil hacerlo. Entrás a la página de Futurock o bien escaneas el QR que está en pantalla. Con eso además accedes a descuentos, entradas a recitales, al teatro, descuentos a libros, cervecita en Junta y un montón de cosas más. Nosotros nos comprometemos a hacer algo que es bastante excepcional en Argentina, que es periodismo libre. Este compromiso lo podemos sostener con el tuyo. Ah, y una cosita más, no te cuesta nada. Suscríbete al canal, dale like y todas esas cosas. Y ahora volvemos a la entrevista. ¿Sabes qué estaba pensando? Porque vos decís, bueno, no se conocieron a los autores materiales ni a los intelectuales, sino un pedacito de la cadena. Sí. Es difícil de comprender porque son entramados bien complejos. Sí, pero esos entramados son los que permiten los crímenes. O sea, son parte de toda una economía que garantizan la estructura para que estas cosas ocurran. Claro, claro. El primer capítulo del libro, perdón, pero vuelvo al libro, tiene como protagonista a Marina Marsili, que ella creo que es fiscal, no, ella fue contratada para poder hacer los estudios más económicos, para poder investigar las estructuras económicas y de lavado. Claro, ella trabaja en el Ministerio Público de la Acusación. Exactamente, pero no como fiscal, sino que fue con una contratación más por contadora. La cuestión es que ella intenta explicar estos entramados que tiene básicamente, dice como 3 vértices, ¿no? Pero no lo voy a explicar ahora porque voy a hacer aguas, pero que están perfectamente diseñados para que vos no puedas hilar un punto con otro. Exacto. Eso es muy difícil. Claro, entonces ahí donde vos me podés explicar. No conocemos los autores materiales ni los intelectuales, pero en el medio encontramos algo. Y fue posible porque nos presentamos como querellantes. Fue posible porque la viuda de Eduardo, nuestra compañera, se presentó como querellante y nuestras abogadas la pudieron acompañar. Si no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó las horas después de que mataron? O sea, a Eduardo lo matan en su casa. Entran a su casa y delante de su familia le disparan. Todas las crónicas al día siguiente volvían a ser de que la culpa y las investigaciones era de la víctima. Y eso pasa siempre que las víctimas son pobres. Y si las víctimas son pobres y además mujeres, como vemos ahora, la culpa es de ellas. Sí. Pero ¿cómo eran esas crónicas? ¿Cómo haces para culpar a Trasante? Y las investigaciones, porque las investigaciones daban cuenta de eso, porque lo primero que se intenta investigar es el círculo familiar. Sí. Es culpabilizar a la familia, es, digamos, algo habrán hecho, en algo andarán. Es también toda una carga respecto de lo que es la vida de los sectores populares. Pero me cuesta entenderlo, siendo que este señor había sido concejal, era el papá de un pibe que habían matado, tenía como bandera la lucha contra el narcotráfico, pero muchacho, es bastante obvio quién lo fue a matar. Sí, pero era pobre. Y la pobreza del Edu y su origen también la sufrimos dentro de las propias instituciones. Porque nosotros tenemos instituciones y tenemos una política que es de clase media. Sí. Digamos, los sectores populares no están representados, no están en nuestra agenda, o sea, no están en la agenda de los medios, no están en las agendas institucionales, no están presentes en los ámbitos de decisión. Y lamentablemente vivimos con mucha naturalidad eso. Y creemos que no somos una sociedad que discrimina o que se siente absolutamente integrada, y no es así. Pasa siempre. O sea, pienso en Nati y Saracho también. O sea, las cosas que les hacen desde el poder por ser una mujer que está en un lugar que el poder no quiere. No, que ellos se reservan para sí. Exactamente. Diputados nacionales seremos nosotros. Sí. Exactamente, entonces... Pero, sí, y ahí está Nati y sufre mucho como esa violencia de clase, ¿no? Esa violencia de clase, absolutamente. Y en su caso siendo mujer. Ayúdame a pensar un poco entonces en el triple crimen de Morena, Lara y Brenda. ¿Qué es lo primero que pensaste? Porque viste que
Lo primero es pensar en un femicidio, obviamente. Vos ves tres pibas adentro de unas bolsas muertas, bueno, es un femicidio. Ahora, cuando entra la trama del narcotráfico y el ajuste de cuentas, que evidentemente lo fue, hicieron una transmisión, dijeron el que se mete con nosotras, el que se mete con nosotros termina así. Uh-huh. Está eso. Sí. Ahora, ¿una cosa quita la otra o no? No, yo creo que acá es donde mejor... Para tratar de entender esto, para mí la referencia es Rita Segato. Ajá. Rita Segato en la guerra contra las mujeres y toda la descripción de Ciudad Juárez intenta de alguna manera incorporar esa otra categoría que es la del feminicidio, ¿no? Que es que los cuerpos de las mujeres empiezan a ser territorios donde el poder masculino y las masculinidades y el patriarcado en esas economías también deciden utilizarlos no solamente por un clásico, si querés, ajuste de cuenta, sí, sino para mandar un mensaje, digamos, no es solamente terminar con la vida de esa persona, sino que si es una mujer, es la utilización de su cuerpo para mandar un mensaje, no solamente a la víctima, sino a los otros varones y a la comunidad. O sea, es un mensaje de demostración de poder, de dominación, de autoridad, de marcar territorio, digamos, y por eso cabe la categoría de femicidio, o si queremos más académicamente, investigar la de feminicidio. Pero por ser mujeres, el crimen tiene otras características. El feminicidio es una categoría que involucra una cuestión más política, ¿no? Sí, porque también habla de ese cuerpo. De todo, digamos, por un lado es la utilización del cuerpo para enviar un mensaje, ¿no? O sea, hay ahí una cuestión comunicativa, digamos, de a través de ese cuerpo hablar de un poder y del ejercicio de ese poder. Claramente que es patriarcal, pero que además conlleva también el entendimiento de que existen todas unas estructuras, algunas, digamos, claramente ilegales, pero con vasos comunicantes también con las estructuras estatales y del sistema formal, que es lo que trata de explicar Rita Segato, digamos, ese Estado y paraestado que existen en cada uno de nuestros países, que en México se ve con más claridad, que Colombia tiene lo suyo y que lamentablemente Brasil y nosotros no estamos exentos de ir a ese camino. Hace algunos años en Rosario también, cuando aparecieron los cuerpos de mujeres, siempre aparecieron, recuerdo un caso, con 7 disparos en la cabeza. No eran necesarios 7 disparos para matar a una persona, pero era una mujer y ahí había otra cosa, digamos. Entonces, claramente que son femicidios porque además tenemos que discutir, digamos, en esto de culpabilizar a las víctimas, una vez más, es ¿qué hizo el Estado, qué hizo la sociedad para evitar o darles otras oportunidades a esas pibas? Sí. Esa es la discusión. Claramente. Es la discusión con todos los jóvenes y las jóvenes de los barrios populares, pero, digamos, estamos hablando de que, mira, yo milito en los barrios desde el 2005 y, bueno, a nosotros nos tocó quizás en el territorio el 2001 como tal. Pero bueno, yo en el 2005 entraba y salía al barrio a cualquier hora. Me fui a vivir a Nueva Alberdi, entraba y salía y volvía a dormir sin problema. Todo eso con el paso de los años y con la ocupación, digamos, de las distintas bandas, obviamente, que va cercenando la libertad de las personas. Y eso es la realidad en la que viven los sectores populares en Argentina desde hace muchos años, digamos, que te van condicionando las posibilidades de vivir libremente. Y a nosotros siempre nos preocupó qué va a pasar en este país cuando se dé una situación de crisis económica y social similar, si se quiere, a la del 2001, pero con estos niveles de violencia en el territorio. Desde que ganó Macri, y así, y siempre es, digamos, en cómo se va, todo eso está pasando algo por ahí abajo, que no se ve, digamos, pero que para mí es realmente preocupante, porque el desarrollo de la violencia, la cantidad de armas de fuego que hay disponibles. Bueno, estamos hablando de que en el crimen de estas 3 chicas todo indicaría que se transmitió por TikTok, volviendo a esto de lo de mandar el mensaje, ¿no? Lo de comunicar. Pero
ahí hay algo que se está generando que es muy complejo, digamos, que yo creo que la política está lejos de entender y de comprender qué es lo que ahí está pasando, porque también el avance de ese tejido mafioso sobre el territorio también son otras formas de condicionar a mediano y largo plazo nuestra democracia, de cercenarla, porque el Estado va perdiendo territorio ahí y la autoridad la van teniendo estos poderes paraestatales, que después es muy difícil de recuperar. Y son los que terminan después gobernando el territorio y las vidas de esos territorios. Nada, iba a decir alguna otra cosa que ahora se me fue, pero ya va a ahora volver. Te pregunto esto, vos dijiste como que hay una violencia que está creciendo ahí. Ya me acuerdo. ¿Te querés decir? No, dale, porque si seguimos por el tema de la violencia, entra. Usted va a volver a estar. Porque en un momento dijiste, bueno, como en el 2005 estabas, qué sé yo, no había este entramado de violencia, pero había mucha desigualdad, mucha pobreza. Sí. Entonces, yo siempre me imagino que la violencia aparece cuando hay una sociedad desigual y un sector muy pobre. Pero acá hay algo más, porque en el 2005 había pobreza. ¿Qué es lo nuevo? ¿Y por qué vos me marcaste, bueno, desde que ganó Macri hay otra cosa más? No, porque ahí aparece para nosotros la preocupación esta, ¿no? De cómo, digamos, estos estallidos que no se manifiestan con estallidos en este momento de la crisis, ¿qué va a pasar cuando porque a ver, los bolsones de pobreza y la situación de pobreza estructural en la que vamos a quedar después de este gobierno va a ser estrepitosa. Esa situación, cuando además se conjuga con una ocupación del territorio donde ya no es el Estado, no es la política, no es lo público. A ver, en el 2005 en todos los barrios populares de Argentina había miles de organizaciones sociales, comunitarias. Sí. No había joven que no sea universitario, que no milite. Todo ese tejido también se fue rompiendo. Todo ese tejido social comunitario hoy lo sostienen principalmente las mujeres, con las ollas populares, pero no dan abasto, porque ahí, lo que llega es de todo. Claro, no es mito que ahí, cuando las organizaciones se retraen, y el Estado sobre todo se retrae, avanza el narcotráfico. Exactamente. Es así. Es exacto, es totalmente. Y ahí me parece que desde nuestro campo, digamos, nosotros tenemos que hacer la autocrítica de que se necesita el Estado, pero que cuando estamos en el Estado lo que necesitamos hacer es fomentar la comunidad organizada. Claro. Lo que nosotros, y tenemos que militar todo el tiempo en la organización comunitaria, en reconstruir los tejidos sociales y comunitarios de nuestro territorio. Y si perdemos elecciones, más tenemos que estar ahí. Digamos, no puede ser que, bueno, perdemos elecciones y hay que esperar hacia el próximo turno y hacer una estrategia maestra para ganar, y después ¿qué? O sea, todos estos poderes neoliberales, pero con estos grados de violencia y autoritarismo, porque la verdad es que hoy el neoliberalismo, para poder seguir imponiendo su modelo, tiene que recurrir a la violencia, y ahí el elemento que quería sumar es el aditamento de tener un presidente que, bueno, no solamente desconoce la violencia de género, no solamente quiere eliminar la categoría de femicidio porque dice que es un privilegio jurídico de las mujeres, sino que todo el tiempo está incentivando la violencia como forma de resolución de los conflictos en una sociedad. Digamos, entonces, a la pobreza estructural que teníamos y las desigualdades y la falta de oportunidades para esos pibes, la presencia de las bandas, que no solamente dan una salida económica rápida, sino que también dan un espacio de pertenencia, de participación. Digamos, eso es lo que tienen también las bandas. No es solamente la salida rápida que vos lo resolvés con una propuesta económica, porque si te lo planteás desde ahí vas a perder siempre, porque la guita que manejan ellos siempre es mucho más de la que vos podés ofrecer. Es la propuesta de identidad también. Exactamente. Lo vemos nosotros en nuestras escuelas. A todas esas violencias vos le sumás una violencia... Una violencia del poder. Sí. Esa violencia del poder que se instala desde arriba, que se reproduce. Y nosotros, me acuerdo de hablar mucho con los compañeros de Brasil que decían, nosotros le ganamos a Bolsonaro en las urnas, pero ganó el bolsonarismo en la sociedad, y hoy tenemos una sociedad que es violenta. Que es violenta y que no puede tolerar la diferencia, la diversidad, porque todo lo tiene que resolver, digamos, de manera conflictiva. En todo es un conflicto, y si es un conflicto que se resuelve, como hemos visto en los casos, ¿no? Directamente con armas de fuego. Entonces, esos son peligros que están hoy en nuestras democracias, y que en los territorios de los barrios empiezan a manifestarse primariamente, digamos. Entonces, me parece que ahí, digamos, eso es el aditamento que tiene.
a los pibes y a las pibas hay que darles oportunidades. No es tan difícil, pero nosotros tenemos que estar ahí trabajando. Nosotros tenemos que, o sea, este neoliberalismo opera, gane o pierda elecciones todo el tiempo en nuestra sociedad. Nosotros pareciera que si no estamos en el gobierno o en el Estado, y lo dice alguien al cual todavía nunca le tocó gobernar, ni en términos personales, ni como ciudad futura, pero lo que pasa está ahí abajo, donde hay que estar es en ese territorio, y la militancia tiene que estar ahí. ¿Sabés que ayer vino Fede Otermin, que es... Vamos a estar creo que hoy juntos también en un programa. Es intendente el de Lomas de Zamora, y yo le preguntaba, bueno, ¿cómo es gobernar un distrito como Lomas sin recursos? Porque te tocó que el gobierno nacional no manda nada de nada. Y me contestó lo de... Esto, gracias, estoy mal de la pancita. Me había olvidado, perdón. No, los lazos comunitarios y pensar en la comunidad organizada, y me empezó a contar ejemplos como más concretos. Después fuera del aire me contó mucho más, que ¿por qué no me lo contaste al aire? De cosas que organizan desde la intendencia con pocos recursos, pero con mucha organización y con una comunidad organizada y que se puede solucionar. Y esa me parece que es el camino de Ciudad Futura, donde ustedes exactamente no fueron gobierno, pero con organización y con la comunidad organizada es que empezaron. Y tienen un montón de cosas, totalmente, ¿no? Donde, ejemplos con los que demuestran cómo les gustaría gobernar la ciudad de Rosario. Porque concreto, además no es solamente que vos resolvés problemas, sino que en esa respuesta y en esa forma vas construyendo una sociedad mejor, que para mí eso es lo que la política no puede renunciar. No es solamente resolver el problema de la educación, que los pibes estén en la escuela, del acceso a los alimentos y demás, sino que en las formas en que nosotros propongamos hacer eso, con quiénes lo hacemos, cómo lo hacemos, ahí también vamos o no prefigurando y construyendo una sociedad mejor. Hoy las docentes están solas. Hoy las docentes están totalmente abandonadas, y vengo de una provincia donde no solamente, digamos, sufren una motosierra del gobierno nacional, sino también de un gobierno provincial que las eligió como enemigas. No solamente por los salarios de miseria, no solamente por tocarle su caja de jubilaciones, sino porque también viven constantemente un nivel de humillación y de desprecio por parte del poder político, que en vez de acompañarlas en territorios que están estallados, porque a las escuelas les llegan todos los quilombos, a la escuela pública llegan todos los quilombos, no es que van los pibes solamente a estudiar, digamos. Aparece la familia con todas las problemáticas, porque también siguen siendo la única presencia estatal en el territorio. Las escuelas y los centros de salud es la única presencia del Estado, que no sea a través del uso de la fuerza represiva, digo, de la policía, pero es la única presencia del Estado. Y ahí llega todo lo que se necesita. Y ahí es donde nosotros decimos, bueno, hay que poder construir un proyecto de futuro que sea realmente de abajo hacia arriba. Nosotros la campaña decidimos hacerla recorriendo la provincia de Santa Fe, que es muy extensa, que es muy desigual también entre sí, tiene desequilibrios territoriales, no tiene nada que ver el sur santafesino con su norte, con el cual tiene una deuda histórica nuestra provincia, y decidimos hacerlo con un formato que es de asambleas ciudadanas. Nosotros no vamos a hacer actos clásicos ni presentación de lista, conferencia de prensa clásica donde vamos los candidatos, bajamos el discurso enlatado y después nos vamos, sino que lo que decidimos es abrir la participación y que sean 2 o 3 horas donde invitamos a todos, a la docente, al comerciante, al productor agropecuario, al industrial, al vecino a pie, al comerciante, y que podamos también darle lugar a que las víctimas de todo este modelo puedan tener un espacio donde se sientan escuchados por la política. ¿Cómo se quiere representar o defender un pueblo que no se conoce? Y la realidad es que venimos ya en la 8ª asamblea. Sí, ¿cómo viene? Salen cosas tremenda, la gente agradece. Sí. Agradece la unidad para poder ponerle un freno a Milei y a Puyaro en las próximas elecciones, pero también agradece esto de que nos animemos cuando hablamos de renovación. No son solamente caras nuevas, nombres nuevos, sino prácticas políticas nuevas. Bueno, pero, nuevas, que son las de recuperar, las del movimiento, la de poder sentarnos y darle la palabra a los compañeros, y los compañeros eso lo agradecen y piden que se sostengan. Y sin lugar a dudas nosotros nos vamos mucho más fortalecidos de cada uno de esos encuentros, con una agenda más real, que no es la que nosotros consumimos de los problemas que tiene nuestra gente, es con la voz del pueblo, con la sabiduría del pueblo, y además te vas con una energía impresionante, porque también, digo, primero las elecciones que ganó Juan Monteverde en Rosario, al candidato de La Libertad Avanza y al candidato del gobernador, después las elecciones en provincia de Buenos Aires, que fueron así como un shock anímico impresionante. Hay una energía que se va gestando desde abajo en nuestro pueblo, que es
que hay salida, que hay posibilidades. Y Hay una ilusión. hay una ilusión que se despertó y que nosotros decimos en la campaña, tiene que ser para ponerle un freno a Milei, pero también para empezar a construir lo que viene. Nosotros tenemos que ser capaces de en los próximos 2 años dar todos los debates y debatir ideas, no nombres. La política tiene que debatir ideas, tiene que discutir programas, acciones, políticas concretas, tiene que discutirlo con las bases en todos los lugares. Ahora, a mí y que después los nombres se acomoden. Sí, totalmente, pero acá se acomodaron de una manera muy justa porque es interesante cómo Ciudad Futura se construye, qué sé yo, con inspiración en el zapatismo, ¿viste? Una cosa más de izquierda, más hippie, ya me molé. Es extraño, es una... Bueno, pero terminan encabezando la lista donde a la cola está el peronismo. No está a la cola. Bueno, No. Está bien. Estamos lo dije en yo. unidad, estamos Está en bien. construcción colectiva, es un proceso. Lo dije es yo, un lo dije yo. proceso. Yo sabía que esto iba a pasar, Julia. Pues yo dije, yo vengo esperando esta charla con Julia, pero ir en campaña, nosotras nos olvidamos que están los micrófonos y yo... No, pero lo quiero decir por esto. Ustedes como un movimiento que empiezan como pibes universitarios haciendo apoyo escolar en los barrios. Después fundaron una escuela, La Ética. Después un señor que estaba siendo desalojado de su tambo, ustedes fueron a poner el cuerpo, evitaron el desalojo y se quedaron a vivir ahí para que no lo desalojaran. Vos con Monteverde, que son pareja, por si alguien quiere shipear ahí un poco, y tienen un bebé precioso. Y se quedaron a vivir en el tambo para que no lo... O sea, esto es militancia. Y se quedaron ahí. Y fundaron un tambo para incidir en el precio. Además, un tambo con todo, con las vacas, con la leche. Se pusieron a hacer dulce de leche, queso, bla. Para incidir en el precio de... Lo hicieron. Los alimentos. Después presentaron un proyecto en el Consejo Deliberante... Para prohibir barrios privados. Para prohibir barrios privados y lo lograron. Y salió el proyecto. Y entonces Rosario se convirtió en la primera... Estoy muy experta, vos, Estás ¿viste? muy experta, te leíste todo el material. Es que soy muy, muy fan de Ciudad Futura y lograron además una ley que prohíbe los barrios cerrados en Rosario, porque además ustedes notaban la especulación financiera y había un problema también con el territorio ahí, ¿no? Se convirtieron en partido político. Porque era más fácil quedarse un poco ahí, ¿viste? Siendo organización, somos siempre lo bueno, le levantamos el dedito al resto que siempre hacen todo mal. Se convirtió en un partido político y empezaron a ganar elecciones. Quiero decir, por lo menos a meter concejales, Sí. a que les fuera bien y demás. Y después se dieron cuenta que en un punto había que aliarse con el peronismo. Y ahora vos sos cabeza de lista. Sí. Ese proceso es así, al cual le Es un sumo proceso algunos muy ingredientes. todo el que vos quieras. Muchos. Digo, pero quiero decir, es muy virtuoso. Porque no es alguien que golpea más fuerte y entonces, qué sé yo. No, lleva tiempo. Y no es la roja. Lleva tiempo. Bueno. O sea, hay que ser paciente, que es lo que muchas veces no hay. Y se ganaron un lugar de mucho respeto y finalmente, de conducción también, ¿no? Yo creo que... Demostrando cómo se pueden hacer las cosas de otra manera. A ver, que hay un reconocimiento, que nos dio la sociedad y que también llega justo en un momento donde la política también entra en crisis y necesita buscar nuevas brújulas, ¿no? Sí. Y me parece que en eso es donde de alguna manera machea nuestro proyecto, digamos, porque gana Milei y... aparecieron todo tipo de hipótesis. La primera era, la sociedad argentina se derechizó. Sí. Nosotros nunca estuvimos de acuerdo con eso. Porque eso era básicamente un diagnóstico que la culpa era de la sociedad, no de la política, por lo tanto la política tenía o que esperar a que mágicamente la sociedad se desderechizara, o lo que era peor es, volverse cada vez más moderada y conservadora, buscando, digamos, parecerse a eso para volver a ganar elecciones, Claro, ¿no? Eran como las parecerse a estrategias, esas estrategias. Nosotros nunca estuvimos de acuerdo con eso. Producto también de donde venimos, o sea, que nuestra militancia viene un poco atravesada por la crisis del 2001 y también por todo lo que vos hablabas de los movimientos sociales, movimiento zapatista y demás, y esa necesidad de que en realidad hay una crisis de representación política, digamos que en determinados momentos con el kirchnerismo y demás se puede haber saldado, digamos, en términos de proyecto nacional, pero que por abajo, en los territorios, en las comunidades y por donde a la gente se le va la vida, que también son las ciudades, eso no estaba resuelto.
digamos, que ahí seguía faltando una política cercana en el territorio, imbrincada con el territorio, porque la realidad es que en la vida son más las elecciones que se pierden que las que se ganan, digamos, y el tema es cómo nosotros hacemos para que cuando se pierda una elección no se pierda todo, digamos. Totalmente, sobrevivir. Y que, en no el mientras tanto. que no sea un espíritu de supervivencia y de resistencia recurrente a nuestra sociedad. Y ahí, digamos, me parece que es donde aparece esto de que la política tiene que estar en el territorio y que necesitamos construir proyectos nacionales que además para ser sustentables en el tiempo tienen que tener una implicancia con el territorio muy grande. Porque además... voy a decir esto acá con mucho respeto, pero Argentina no es Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Argentina es otra cosa. Y un proyecto nacional no puede desconocer, más allá de cuál sea la incidencia del padrón electoral de cada una de nuestras provincias, que ahí existen argentinos y argentinas que tienen que sentirse parte de un mismo proyecto, digamos, y que para eso hay que atender a la diversidad de ese territorio. Y hoy empiezan a aparecer en Argentina en un montón de lugares experiencias inspiradas o no en Ciudad Futura, que fueron apareciendo también en paralelo, pero que tienen que ver con esto, con reconectar la política con la vida cotidiana, y eso pasa en el territorio, digamos, y lo que necesitamos es la construcción de un proyecto nacional, de un movimiento nacional que pueda entretejer todas esas experiencias. Como Ciudad Futura siempre tuvimos en claro que íbamos a hacer un proyecto, y más, como Giros, que nosotros lo que queríamos hacer era construir un proyecto político. ¿Nacional? No sé, en ese momento ni siquiera era como un partido, era como un movimiento, pero que había algo que había que hacer a través de la organización y de la participación directa y profundizando nuestra democracia, digamos, que había que innovar en las formas de hacer política y... Más allá de si se quiere, la raíz de proyectos más de izquierda que puede tener Ciudad Futura, nunca fuimos gorila, pero porque siempre entendimos que más temprano que tarde el abrazo con el movimiento nacional peronista, justicialista, iba a ocurrir. Digamos, no hay nadie que se pueda plantear un proyecto de transformación en Argentina que quiera prescindir del peronismo. Si lo quiere hacer es porque no va a ser para las mayorías. Es porque no va a ser para los más humildes, digamos. En todo caso, lo que tuvimos es un recorrido diferente y también muy en diálogo con lo que era el proceso que estaba pasando no solamente en Argentina, sino también en Latinoamérica, que nos llevó a nosotros, que quizás no habíamos arrancado con un proyecto de política más partidario, a ver las capacidades de transformación que hay y que tuvo América Latina en todo lo que fueron las primeras décadas del siglo XXI. Y eso nos animó a decir, bueno, también la vía electoral es una opción y la conducción del Estado para poder profundizar esto que nosotros venimos haciendo. Pero se necesitan las dos cosas. Se necesita el trabajo en el Estado y el trabajo en la sociedad. Digamos, por eso, a mí ahora cuando me preguntan algún compañero peronista en algún lugar de la provincia, ¿qué es Ciudad Futura? La comunidad organizada. Para que vos lo entiendas lo más simple posible, te lo digo es la materialización peronista de la comunidad organizada. Y a mí me parece que tienen la más maravillosa de las ideas, que es de que nadie puede ser feliz ni desarrollarse plenamente en una comunidad que no se desarrolla ni que es feliz. Digamos, dice demasiado eso. Digamos, y me parece que lo que hay que hacer es volver a pensar en un proyecto que tenga ese abrazo. En Argentina, históricamente ha costado, y no hay casos exitosos ni de intentos de un abrazo entre el movimiento justicialista con la izquierda. Son muy pocos los antecedentes. Y yo me acuerdo que el año pasado lo decía, nosotros venimos en este camino de unidad, primero en Rosario en el 2023, ahora provincializándolo, y yo decía con los compañeros que vienen más de izquierda, bueno, dejen de ser tan gorilas. Los compañeros que vienen del peronismo, dejen de ser tan macartistas, digamos. Hay posibilidades, estamos mucho más cerca de lo que creemos, porque después acompañamos las mismas luchas, sostenemos las mismas causas. En los ámbitos en la misma marcha. En las mismas marchas. Votás igual. Exactamente, en los ámbitos legislativos votamos igual, pero después vamos a elecciones y le hacemos elegir a nuestro pueblo entre qué diferencia. ¿Cuál diferencia hoy es más importante en la que podamos tener cualquiera de nuestras organizaciones, agrupaciones y demás, cuando nos gobierna Milei? Y me parece que Ciudad Futura le llegó un tiempo en donde, bueno, acá tenemos con mucha humildad algunas respuestas que hoy sirven, digamos, a este momento. Y para mí es un orgullo poder estar encabezando la lista del movimiento que le dio los años más felices a nuestro pueblo. Y no me es ajeno. Y agradezco profundamente a toda la militancia peronista que me hace sentir su cariño, que me abraza, que
que me da la bienvenida al movimiento como una más. Me parece que es por ahí el camino, digamos. Te abrazamos, Karen. Gracias, muchas gracias. No, pero la verdad, y ni hablar de las mujeres, me está pasando algo que es tremendo, que es... nada, lo que está pasando con el hecho de que una mujer en este momento esté encabezando la lista, digamos, nosotras venimos de que nos quieran acusar de todas las derrotas electorales, cuando fueron derrotas políticas, compañeros. Cuando en realidad, además de derrotas electorales, hubo derrotas políticas porque las cosas no se venían haciendo bien y tenemos que replantear la forma de construir la política. Y yo creo que están pasando muchas cosas en ese sentido. Pero insisto con esto, no sé, nos vamos a equivocar, nos vamos a equivocar si pensamos que la discusión de futuro es de nombres y no de ideas, y no de prácticas. Discutamos las ideas y las prácticas. ¿Cómo caracterizás la derrota política? A ver... se había agotado una forma de hacer política, me parece, ¿no? Y no eran de nuestras banderas, porque insisto con esto, cuando nos decían que la sociedad argentina se había derechizado, era decir de que no había más lugar para la justicia social, que la gente ya no era solidaria, que la gente ya no le importaba más el que tenía al lado, que no defendía la educación pública, que no defendía la salud pública, que quería la destrucción del Estado. O sea, nos pusieron en crisis todas esas ideas. ¿Y vos decís que no están en crisis? O sea, que no hay una parte de la sociedad que realmente compró eso. No, yo creo que lo que está en crisis es una forma de hacer política, es una desvinculación total entre lo que discute la política y lo que le pasa a nuestro pueblo y a nuestra gente, que, digamos, nosotros necesitamos poder hablar con sinceridad y decir, a ver, el mayor porcentaje de hoy en Argentina alquila, no es dueño de su casa. Pensar en tener una casa propia... Sí, no, imposible. Una utopía total. Pero el 50% o más de los ingresos de cualquier grupo familiar se va en sostener una casa y en tener que estar en situaciones indignas, teniendo que negociar con las inmobiliarias cada 6 meses, cada 3 meses, cada 2 años si tenés un poquito más de suerte. Hoy las familias argentinas se están endeudando para poder comprar alimentos. O sea, una trabajadora no de la economía popular, una trabajadora del sector público o privado en Argentina hoy se endeuda con la tarjeta de crédito para comprar alimentos en un país que produce alimentos. Doy esos 2 ejemplos que hacen a la vida cotidiana de nuestro pueblo, que están generando unos niveles de angustia que no son nuevos, que no estábamos dando respuesta a esas 2 cuestiones básicas de la vida, que te hacían vivir en un presente constante, que qué perspectiva de futuro pueden tener los pibes para proyectar algo si lejos está poder irse de la casa de los viejos y el que se fue a la casa de los viejos tuvo que volver, digamos. Si esas 2 cosas básicas de la vida no están resueltas y aún quienes la podemos resolver se resuelven generando angustias, malestar en nuestras familias, esas angustias explotan después con las crisis de salud mental, con el aumento de los consumos, digo, es todo eso lo que estamos viviendo y cualquiera de nosotros lo tiene en la casa propia o cercana, este tipo de situaciones. Bueno, Juan Monteverde en la discusión de la reforma de la Constitución en Santa Fe traía el artículo de la seguridad de bienestar de la Constitución del 49 de Perón, que decía que necesitamos que nuestros trabajadores, que nuestro pueblo pueda resolver lo básico de la vida para su familia sin angustias. En el 49, sin angustias. ¿Usa la palabra angustia? Usa la palabra angustia. No, es un crack, ¿entendés? Sí, un crack en el total. 49 dijo sin angustias. Digamos, y hoy estamos pasando por esa situación. Entonces, una política que no le da respuesta a eso, en un país donde sobra la tierra, digamos, no hay forma que no haya desconexión. No hay forma que un proyecto político no esté en crisis si no discutimos de eso y no le resolvemos esas cuestiones básicas a nuestro pueblo. Y nosotros no queremos lo que quiere Milei, que es que Argentina sea potencia. Nosotros queremos que sea un poquito más humilde. Vivamos bien. Que nuestro pueblo sea feliz. Seamos felices. Ni más ni menos que eso. Entonces, me parece que esa es la crisis política, porque la bronca de la gente, la decepción, la desesperanza, la desilusión está en que, si la política no me está resolviendo mis problemas del día a día, ni siquiera los discute. O sea, discute cosas que a mí me quedan lejísimas. Claro. Que no tiene que ver con lo que me está pasando. Entonces, yo le digo siempre, nosotros el 26 de octubre vamos a ganar en Santa Fe.
No tenés dudas, ¿no? No tengo dudas. Yo tampoco. Bien, gracias, De hecho, compañera. si todo sale bien, vos vas a ser presidenta de la Nacional. No, pará, vamos de a poco. Y Juan también. Dije que no nombres. No, bueno, pero hay hay gente que le pone el cuerpo también, ¿no? Vamos a ganar las elecciones el 26 de Sí. octubre y eso va a abrir una nueva expectativa a nivel provincial y a nivel nacional. Pero nuestro proyecto no puede presentarse a elecciones si no podemos decir cómo vamos a hacer para resolver estas dos cosas. Digámosle a nuestra sociedad el tiempo que nos va a llevar, los esfuerzos que haya que hacer, pero pongámonos como objetivo que esas dos cosas puedan estar resueltas, de la misma manera que las compañeras que viven en los barrios populares puedan abrir la canilla y tener acceso al agua potable. Digamos, si no resolvemos esas cuestiones de la vida cotidiana de nuestro pueblo, no tiene sentido. No tiene sentido nada. ¿Para qué hacemos política? Karen, nos quedan 5 minutitos, perdón, te estaba por despedir. La próxima vez vení con ese bebé precioso que tienen Vengo con ustedes. Lucas, sí, hoy lo dejé. Sí. Me va a costar mucho, Te me va voy a a costar. extrañar, pero bueno. Primera noche acá sin estamos. Lucas. Primera noche sin Lucas. Me dijiste. Sí, la que se me viene ahora. Vamos a ver ¿Sabés cómo la llevo. que me puse muy contenta cuando leí que ustedes habían pensado un poco con el calendario electoral de cuándo tener un bebé? Me parece que es muy responsable de tu parte, ¿no? Pero después la historia nos puso 3 campañas. Sí, al final sí, era un O quilombo. sea, no. Pero No estaban Paulita los se ríe planes. porque yo me quejé muchísimo cuando Boric decidió ser papá. Ah. Le digo, pero papi, sos presidente de un país. Sí, ¿Cómo yo- se te ocurre yo- a ahora mí ser también- papá? Tenés a toda mí- la vida. A mí también me pasó, voy a confesarlo. Pero es que, por eso decía, A mí- con el calendario electoral en la mano, te fijas, ¿cuándo puedo tener un bebé? Porque Sí. si ganaba la intendencia no era momento de tener un bebé. No, claro, por eso fue después. Claro, por eso y fue bueno, después. después la vida Sí, sigue, después con la vida sigue. y mucho demás. trajín, pero- Sí. Pero bueno, Alberto a lo mí mismo, también, a mí también me pasó. Sí. ¿Con Boric? Bueno, sí, No, boluda. sí, dale, boludo. Pero bueno, son tenés que vagos. ser presidente o sea, son 4 añitos, no sé en Sí, Chile, no, pero además sos re joven, o sea, tenés un Sos montón. joven. Además no tenés reelección, esperá el año que viene. tenía que esperar un año, Un chavo. año, bueno, no. Bueno, Ahí. la decisión No de la comment. gente. No, pero quiero decir, tiene que ver con la responsabilidad con la que te tomás. Sí, Lo sí, que te toca, ¿no? totalmente. Sí, nosotros fue así. Después de que no ganamos la intendencia en el 23, Sí. eh, Por poquitísimo por un fue. poquitito, porque 16.000 votos, ¿no? Sí, que en realidad son la mitad, porque si la mitad votaba para este lado, tipo balotage, la cosa salía para este lado. Después de ahí nos miramos y dijimos, nosotros con Juan hace 18 años que estamos juntos. Fa. 2000, ¿cuándo empezaron? 7, 2007 eran unos pibitos. pibitos militando ahí en un Sí, barrio. haciendo un acampe enfrente de la municipalidad fue. Ay, fue el primer beso. Sí, ahí fue. Qué hermoso, por sí, favor. hermoso recuerdo. ¿Por qué estaban acampando ese día? Ese día Ni te fue acordás por las que- inundaciones. Ah, No, por las inundaciones. las inundaciones en el barrio Alberdi. Exactamente, por las ¿Y inundaciones. ustedes qué estaban reclamando ahí? El resarcimiento económico, porque ahí tenía que haber habido una obra pública que evite las inundaciones, que había estado presupuestada, licitada por el gobierno provincial, no se habían no llevado se había adelante y todas las familias quedaron con agua al techo. Sí. Así que ¿Y fue en el ahí. acampe cuántos eran más o menos? ¿Cuántas personas Sí, sí. éramos? Uf, qué sé yo. ¿Era grande? Sí, era muy precario, era de Por eso agropol. me o quiero sea, imaginar. hay muchas fotos, Sí. estábamos tirados con frazadas en el piso y no había carpa. ¿No tenían ni carpa en el No, acampe? era un agropol, el plástico, y bueno, con eso habíamos hecho unas carpitas. Sí. Después lo utilizamos como método de lucha, así que fuimos perfeccionando. El agropol lo fueron Hicimos, sí, invertimos y hicimos como una carpa estructural que nos acompañó Porque muchos sabían que años iba a haber muchos y demás. acampes. Exactamente. Pero en ese momento no era una precariedad total, Sí. era el agropol ahí. ¿Y ahí qué Tenemos te dijo? fotos de ¿Cómo ese puedo cosa. saber un poquito? ¿Qué sé yo cómo fue, Julia? Pasó. Sí, pasó. No sé, En un acampe. sí. Bueno, está bien, el contexto es lo que qué nos sé yo, interesaba. sí, bueno, veníamos militando juntos, habíamos hecho como algunos laburos también y una cosa y yo. Sí. ¿Vos ya lo amabas o no? Esto quiero saber yo. yo. La admiraba. Vos lo admirabas, para pero mí no en el sabías amor que... hay mucho de Sí, eso, claro. ¿no? Es como que si vos no admirás al otro es muy difícil. Sí, pero no es lo mismo, porque yo admiro un montón de gente y amo a No, uno ya solo. sé, pero bueno, ahí se fue. Lo primero fue una admiración Sí. y después una cosa que vos empezabas como a compartir Sí, mucho. empezás a compartir mucho. Sí. Era otro Monteverde, de Sí. pelo largo, rodete y demás, pero sí, nada.
somos como muy apasionados de lo que hacemos. Sí. Y eso es un privilegio. Sí. No, y compartir eso, la pareja dentro de una pareja militante, a mí me parece que es... Sí, ahora estamos... Tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Totalmente. Estamos recorriendo la provincia juntos, los tres. Mi mamá, que este año cumple 80 años, dice, Lucas, con 11 meses conoce más departamentos de la provincia que yo. Sí, seguro. Y sí, le pasa. Bueno, el gordo es un genio, nos acompaña. ¿Acompaña bien? Sí, nos acompaña en todas. Sí. También te leí decir que ustedes quieren que se dedique o al arte o al deporte, Sí. pero no a la política. No, con mucho compromiso social sí nos vamos a encargar. ¿Pero por qué no a la política? ¿Qué ¿Qué es lo que sentís ahí? No, me parece, a ver, no es que no quiero que se dedique a la política, pero bueno, no quisiera que tenga algún lugar de privilegio por ser hijo de la política. Ahí lo entiendo, está bien. Es una cuestión más de que sea un militante raso y se gane si se tiene que ganar su lugar, pero la cuestión de la herencia en política... ¿Te parece Bueno, es pero que haga su camino, nos reímos nomás de Es eso. difícil igual que se aparte, ¿no? Porque uno crece en la familia en la que crece. Sí, obviamente, pero lo decimos más como chiste que otra cosa, Está obvio. Pero bueno. Bueno, vamos a Karen, ver, que elija lo que quiera elegir, Luquitas. Sí. Lo vamos a acompañar, esperemos que no nos odie tanto por esta vida que le estamos haciendo vivir. Ay, yo a veces pienso lo mismo con Rita, pero... Y sí. También le pongo mucha fe, ¿eh? Pero bueno, mira, yo soy hija de militante político. Por eso, y ¿viste? ya está, eso se transmite. Y yo le agradezco toda la vida a mi papá esto, que me haya permitido descubrir que la militancia es una forma de vida maravillosa. Y la militancia tiene eso que, por lo menos para mí, yo digo siempre que mis años más felices de militancia fueron cuando viví en el tambo. Y cuando dejé la ciencia política y agarré el manual de profesional tambero y aprendí a ordeñar una vaca, a levantar una vaca caída, a hacer un parto, digamos. Para mí ahí están los mejores años, porque además era eso, levantar un tambo, armar una empresa cooperativa con 15 pibes que hoy están produciendo alimentos. No, y estar decir, ahí. che, alguien que se quede en el tambo. No. Para mí fueron los mejores años de militancia. Después viene todo esto, que hay veces que se disfruta más, hay veces que se padece más, pero también lo bueno es eso, digamos, de cuando vos construís una comunidad, como es Ciudad Futura, bueno... No pasa nada también si se pierden elecciones. Tenés una red, tenés un tejido, hay otras formas de seguir construyendo y transformando tu realidad. Karen Tepp, un aplausito para usted. Muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a vos, Juli. No, me encantó conversar con vos. No te gustan los nombres, pero a mí me gusta tu nombre. Gracias, compañera. A vos. Muy bien, Paulita Artiuk estuvo en la puesta en el aire. Juan Piparolo estuvo en la puesta de cámaras. Mira, el apellido es Zapata de Olivia Zapata. Zapatista, por eso. Zapatista, sí, entendí. No, que es mi regla memotécnica, porque Oli es un reemplazo, entonces yo tengo que pensar en Emiliano Zapata todas las veces que la nombro. Yo soy Julia Mengolini, me despido de todos ustedes. Hasta mañana, ya viene Juana Morín y todo el equipo de Crónica Anunciada. Hay que iluminar.